¿Sabe que antes del año 1923, antes de la división, ya estamos hablando hace más de 100 años atrás, fue una mujer la que trajo el mensaje de la Iglesia de Dios a Chile? Esta mujer se llamaba Lucy Lederman. Viajó 6 meses en barco y llegó a Valparaíso el 2 de mayo del 1917. Y estuvo muchas semanas en este país y fue la primera misionera de la Iglesia de Dios. ¿Pero qué pasó? La disputa de hombres llevó lamentablemente a la división, y la obra y el esfuerzo de esta mujer se cegó con el tiempo. Y eso es lo que pasa. Malas decisiones, insisto, perjudican esto. Aquí no estamos hablando de que si usted quiere comprar 1 kilo de pan para tomar 11. Estamos hablando de predicar. Y cuando se toman malas decisiones, repercute en nuestra misión. Falsos apóstoles y falsos profetas. Voy a hablar de eso porque usted creo que tiene claro cuando la Biblia dice edificar sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Me siento más a gusto advertirles sobre los falsos apóstoles y falsos profetas. Ha habido un movimiento apostólico del cual creo que lo ha escuchado, ¿cierto? Como que ya es el tope de los, como con el pastor Lemos nos reíamos, ya no hay más nombre que ponerse. Después va a ser serafín, querubín, arcángel, no sé, ¿qué más rangos se van a poner? En la iglesia, mientras algunos se tornan en luchas de superioridad de rangos o espiar si el otro merece o no ese rango, parece que se desconoce lo que dice la Biblia. En Apocalipsis 5:10 dice que todos seremos sacerdotes de Dios. Dice que seremos hechos un reino de sacerdotes y reinaremos con Él sobre la tierra. Bienaventurado y santo, dice el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios, dice, y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. No dice que serán laicos sacerdote, o obispo sacerdote, o pastor sacerdote, o supervisor sacerdote. Dice, seremos sacerdotes de Dios, dice. Amén. Para que nadie se pelee por rango. Todos sacerdotes, dice. ¿Sabe? Los rangos tienen una sola función. Un rango marca la función la cual usted cumple. Así de sencillo. Isaías 61:6. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de Dios seréis llamados, comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis enaltecidos. Cada vez que viene un hermano a molestarme en la iglesia o a mosquearme, le digo, lea lo que dice Isaías 61:6. No está hablando con cualquiera. Soy el sacerdote de Jehová, ministro de Dios, y voy a comer de la riqueza de las naciones. Allá tú si quieres morirte de hambre. Creo que Satanás ha pateado mucho. Pensaba patear el púlpito, pero alguien lo pateó primero que yo. Pero creo que Satanás ha pateado mucho la autoestima de los líderes. Como que no toman en cuenta el honor distintivo que Dios les entregó. Como decía la hermana, hay que hacer una terapia al estilo Jeremías ahí. Que Dios ministre a esas personas. Insisto en la información de los comités porque esto me gusta. En el año 1995, el Comité de la Asamblea a nivel mundial también presentó un estudio sobre las funciones ministeriales, donde se incluye también los profetas y apóstoles. Y quiero decirles lo que dice ese documento del año 95. Hoy muchas personas buscan un poder excesivo y se llaman a sí mismos apóstoles, colocándose por sobre la Biblia y la Iglesia. Nosotros consideramos que la función apostólica existe, pero no el oficio apostólico. De la misma manera, nosotros como Iglesia creemos que el ministerio profético existe, pero no el oficio de profeta. Sin entrar en detalles, Jesús les dijo con claridad a sus discípulos en Mateo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El líder tiene como función vigilar que al rebaño no se le metan falsos profetas o falsos apóstoles. El problema está que no hay arquero en el arco y los goles meten, pero seguidito. Después un telefonazo, ayúdeme que tengo la iglesia en llamas. Oiga, si usted no está pintado ahí, como dice el obispo Riquelme, usted es el ángel de la iglesia. ¿Qué está haciendo ahí? Mire lo que sigue diciendo también Mateo. Jesús lo dijo, muchos falsos profetas. Esto ya se empeora más. No era falso profeta, dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
Y los apóstoles no son menos. Segunda de Corintios dice Pablo: pero lo que hago lo seguiré haciendo con el fin de quitar la ocasión de los que desean ser hallados semejante a nosotros en aquello en lo que se glorían, porque estos, y este sí quedaba duro, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan de apóstoles de Cristo. Apocalipsis 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esos líderes tenía la iglesia. Examinaba con pinzas a los que llegaban. Y no estamos hablando de hacer clasismo. Estamos hablando de que el líder tiene esa autoridad de Dios. Debemos enseñar lo que la Biblia exige. Si privilegiamos las manifestaciones sin fruto, estamos llevando a la gente a la hipocresía más grande, que es engañar a Dios. Mire, ostentar algún rango, cargo o responsabilidad para decir que se tiene la autoridad no es correcto. Usted lo sabe. Pero si se ha perdido la integridad, entonces se ha perdido la autoridad. Jesús describe a los discípulos el modelo de liderazgo del mundo. Se enseñorean unos de otros. Es el modelo que Jesús les describió a los discípulos. Los llamó y les dijo: miren, en el mundo se enseñorean unos de otros. ¿Y qué les dice? Entre ustedes no va a ser así. Ahora Jesús les dice que si ellos quieren pasarse a su forma de trabajo, deben estar dispuestos a trabajar a la forma que Jesús tiene de liderar. El que quiera ser mayor será vuestro siervo. En otras palabras, Jesús les dice que somos llamados a servir en esta casa, tal cual un esclavo sirve a su amo. Quiero hablar de la entrega del ministerio un poco. Testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Esto nos dice que Pablo se dedica y se entrega por entero a la predicación de la palabra de Dios. Y hoy día escucho a muchas personas responder que no saben qué responder cuando se les pregunta si se dedican tiempo completo al ministerio. ¿Cómo se define esto? Y este ejemplo es ideal. La señal de entrega, porque tiene que haber una señal. Y aquí este texto da una señal. Pablo dice que se entregaba por entero al ministerio y a la predicación de la palabra, pero había una señal que marcaba esa entrega, y este texto la entrega: oponiéndose y blasfemando. Escuchen, si usted es de los que dice tener un llamado y sueña con un ministerio próspero, sueña con caminar sobre el agua, está en un error. Sin duda que el ministerio o el liderato va a ser alcanzado por la ira del diablo, pero no va a ser vencido. ¿Sabe? Va a venir la cosecha si la siembra es hecha con pasión. Y antes de una gran victoria tiene que haber una gran batalla. O algunos andan gritando: no, tremenda victoria, jamás han peleado. Tienen las manos suavecitas. Dios no debe esperar, yo creo, menos de los ministros de hoy. El ministerio de Pablo marca esta enseñanza. En Hechos vuelve a decir: y se detuvo Pablo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Verso 5: cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Y aquí viene la señal: testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose y blasfemando estos, gente endurecida y incrédula, y después maldiciendo a Pablo. Pablo se separó de ellos y llevó a los discípulos apartados para enseñarle por 2 años. Una cosa es que te apaguen la luz cuando estás haciendo el culto, o que hagan correr pelambre injusto, pero otra cosa es que la gente empieza a blasfemar, como dice aquí, y empieza a oponerse. Y esa era la señal del ministerio de Pablo: dejen de mosquearme. Se sacó la polera y dijo: mire, tengo las marcas de Cristo en mi cuerpo, tengo la espalda arada. Dios es amoroso y ha permitido que eso no ocurra hoy día, pero hoy día la mente lleva las marcas muchas veces de un ministerio agonizante. Y aquí dice que la señal de un ministerio entregado es ese: cuando la gente empieza a reaccionar delante de un líder puesto por Dios. Y déjeme decirle que el ministro, el líder de Dios, tiene la autoridad creativa de Dios para ministrar. Pablo pudo haber dicho: de aquí yo me voy, está lleno de blasfemo, qué sé yo, pero agarró a los que querían escucharlo y se quedó con ellos 2 años. Era un poquito, pero bueno.